En el episodio anterior desarrollábamos con un detalle el concepto de plusvalor absoluto y vimos que se trata de una ampliación de la jornada laboral sobre una ampliación del tiempo de plus trabajo, ¿no? Y también vimos que este mecanismo inducía una relación antagonista elemental entre la clase capitalista y la clase obrera en torno al interés de esta última, de la clase obrera, por reducir la jornada laboral en el entendido de que se trata de reducir el tiempo de plus trabajo, ¿no? Hoy veremos con mayor amplitud el concepto de valor relativo, no sin antes precisar lo que explica Marx en el capítulo 9 acerca de la tasa y la masa del plusvalor, ¿no? Bueno, yo soy Yankel Peralta, soy doctor en filosofía y este es el quinto episodio del curso resumen de El Capital de Marx. No olviden darle like al video, compartir y suscribirse al canal, ¿no? Bueno, en el episodio tercero de esta serie explicábamos que la tasa de plusvalor es la proporción entre el plusvalor y el capital variable, ¿no? Mientras que la masa del plusvalor no es otra cosa que la magnitud absoluta del plusvalor, ¿no? Cabría agregar que, de acuerdo con Marx, esta masa se calcula también multiplicando, o se puede calcular también multiplicando la tasa del plusvalor por el valor del capital variable, ¿no? De modo que la magnitud del plusvalor puede aumentar tanto por vía del empleo de un mayor número de trabajadores y trabajadoras como por vía de un aumento en la tasa de explotación o por ambas cosas a la vez, ¿no? Este punto es muy importante porque el incremento de la masa del plusvalor puede también verse limitado a pesar de un agudo incremento en la tasa del plusvalor, ¿no? Por un volumen, diríamos, raquítico de la fuerza laboral empleada, ¿no? De manera que el modo capitalista de producción no puede simplemente reducir el valor de la fuerza de trabajo más que incrementando al mismo tiempo el número de trabajadores y trabajadoras empleadas, ¿no? Sin esta masificación del trabajo, ¿no?, la masa del plusvalor correría pues el riesgo de precipitarse aceleradamente, ¿no? Este equilibrio es el que debe alcanzar o puede alcanzar el capital mediante el método relativo de producción del plusvalor, ¿no? Entonces, bueno, entrando al tema del plusvalor relativo, decíamos que el plusvalor relativo consiste en el incremento de la tasa de plusvalor por vía de una reducción en el valor de la fuerza de trabajo o una reducción en el tiempo en el cual se produce un valor equivalente al valor de la fuerza de trabajo sobre una jornada laboral que permanece constante, ¿no? Esta reducción del valor de la fuerza de trabajo se obtiene gracias al incremento de la productividad, principalmente en los sectores que producen los bienes, merced al consumo de los cuales la clase obrera reproduce su vida, ¿no?, su existencia. Entonces, si el tiempo de trabajo objetivado en estos bienes se reduce, su valor también lo hace, con lo que el costo de reproducción de la clase obrera también cae, ¿no? Este es, sin embargo, un efecto indirecto y macroeconómico del incremento en la productividad, ¿no? No obstante, una mayor productividad puede mermar el valor de la fuerza de trabajo también de forma directa, ¿no?, y a escala microeconómica, en el entendido de que en virtud de esta mayor productividad, la empresa individual puede recuperar más rápido el costo de su fuerza laboral, ¿no? Ahora, existen en general dos métodos para el incremento de la productividad, es decir, para incrementar las unidades mercantiles producidas en cierto tiempo, ¿no? Uno, el primero sería la mejor organización del trabajo y dos, la introducción de la maquinaria y de innovaciones tecnológicas en general, ¿no? Uno y otro método incrementan tanto la intensidad como la productividad de la fuerza de trabajo, ¿no? La intensidad se refiere simplemente al mayor gasto de energía humana, mientras que la productividad de trabajo se refiere a la menor cantidad de trabajo por unidad producida, ¿no? Bueno, ahora, la organización del trabajo se refiere al empleo más eficiente de la cooperación entre trabajadores y trabajadoras. Y la cooperación no es otra cosa que el trabajo conjunto coordinado de muchas trabajadoras y trabajadores en un mismo proceso productivo, ¿no?
La idea básica es que la cooperación permite segmentar las distintas fases de la producción y distribuirlas entre distintos obreros especializados en una tarea específica, ¿no? Ahora, tal distribución es tanto, digamos, simultánea o sincrónica como sucesiva o diríamos también diacrónica, ¿no? Es decir, se trata del empleo de muchos obreros en una misma tarea, tanto como del empleo de otros tantos en tareas sucesivas, pero que están orgánicamente conectadas en función de la producción del determinado producto, ¿no? Por una y otra vía, el resultado es el incremento exponencial de la productividad, ¿no? Pero la cooperación también tiene el efecto de reducir los tiempos muertos, merced tanto al efecto que el ritmo colectivo de trabajo tiene sobre cada individuo, como el efecto de multiplicar, o sea, tiene el efecto también de multiplicar la fuerza productiva del trabajo, debido a que de esta forma la capacidad productiva se vuelve una facultad estrictamente social, pues, ¿no? Es decir, que sería imposible, sería una capacidad productiva imposible de alcanzar si las distintas tareas se realizaran mediante una división social del trabajo atomizada, o que ocurriera por fuera de la comunidad laboral en un mismo espacio o taller, ¿no? Entonces, por vía de esta clase de organización que la cooperación se convierte en manufactura, ¿no? Finalmente, la cooperación permite flexibilizar el empleo de la fuerza laboral, en el sentido de que el capital ya no precisa trabajadores especializados en la totalidad del proceso, sino que el capital fomenta ahora la simplificación del trabajo y por lo tanto la movilidad laboral, ¿no? Y es por vía de la cooperación que el capital puede incrementar el número de trabajadores y trabajadoras empleados, es decir, aumentar el capital variable, aunque reduzca el valor de la fuerza de trabajo, entendiendo el valor de la fuerza de trabajo de forma individual, por supuesto, ¿no? Ahora, mediante la organización de la cooperación, el proceso de trabajo abandona su anterior forma individual o artesanal autónoma y pasa a organizarse ahora bajo la vigilancia y el mando del capitalista. Este proceso se conoce como subsunción formal del trabajo bajo el capital. Bueno, el segundo método, en cambio, es la introducción de la maquinaria, decíamos, ¿no? Este método, la introducción de la maquinaria, pues habría sido desarrollado desde la manufactura, en el entendido de que la manufactura habría fomentado la mejora de herramientas y en general habría fomentado la mejora del medio tecnológico de la división social del trabajo, ¿no? Entonces, con la introducción de la maquinaria, el proceso productivo se automatiza, y esto quiere decir que el ritmo de trabajo deja de estar marcado por la capacidad humana, ¿no? O por la interacción humana y por el vínculo social, y pasa a centrarse en el ritmo de la máquina, ¿no? Por otro lado, la maquinaria solicita el empleo de trabajadores operadores antes que de trabajadores manuales, con lo que el trabajo termina por simplificarse, si cabe todavía un poco más, ¿no? Esto facilita que el mercado laboral admita la participación, ¿no? Dice Marx, de mujeres, de niñas y de niños, en la medida en que unas y otros hacen parte del segmento de trabajadores no cualificados, y por lo tanto hacen parte también del segmento de la población obrera que es más barata, ¿no? Lo que reduce, con esta integración, se reduce también el valor general de la fuerza de trabajo, ¿no? No obstante, a pesar del aumento en la productividad del trabajo que supone el uso de la maquinaria también permite al capital disminuir la cantidad de obreros empleados, al mismo tiempo que intensifica el ritmo de trabajo, ¿no? De modo que por esta vía no solo se reduce el capital variable por la reducción del valor de la fuerza de trabajo, ¿no?, sino que se reduce también por la disminución en el número de obreros empleados, ¿no? A causa de esto debe incrementarse el desempleo relativo, que sirve para presionar a la baja el salario de los trabajadores que sí están empleados, de forma que se reduce también así el valor de la fuerza de trabajo, es decir, debido a la precarización del modo de vida de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, todo este proceso supone para el capital un mayor gasto en capital constante, con lo que la suma del adelanto de capital debe incrementarse en términos macroeconómicos, ¿no? Esto orilla a la concentración de capital, es decir, al hecho de que de aquí en más solo los grandes capitalistas podrán cubrir la inversión de capital,
que se requiere, por lo que terminarán por absorber a los pequeños capitalistas y a concentrar la producción mercantil en pocas manos, ¿no? Y bueno, por supuesto, el capital puede encontrar formas de reducir el costo del capital constante arrojándolo sobre los hombros de la clase trabajadora, ¿no? Esto se refiere al subempleo de pequeñas unidades domésticas de producción bajo la vigilancia del capital, ¿no? Y a esto alude Marx con el concepto de industria domiciliaria, ¿no? Ejemplos de esta clase de explotación del trabajo encontramos hoy en día en abundancia, ¿no? En los casos de los pequeños emprendimientos que mediante aplicaciones digitales se encuentran de facto subsumidos bajo el mando e interés de cualquier empresa capitalista. Y en este caso el caso de Uber es ilustrativo o paradigmático, ¿no? Al respecto. Ahora, como decíamos en episodios anteriores, el valor de la maquinaria en su calidad de capital constante no se costea mediante la creación de un nuevo valor, sino que se transfiere o se conserva paulatinamente mediante el proceso de trabajo que crea un nuevo valor en el producto, ¿no? O mejor dicho, mediante el proceso por el cual el trabajo se objetiva como un nuevo valor en el producto y por ese mismo proceso el valor de la maquinaria se transfiere, ¿no? Pero del mismo modo, el empleo de la maquinaria no contribuye a la creación de un nuevo valor, sino que este nuevo valor solo surge merced al despliegue del trabajo vivo, ¿no? Finalmente, por vía de la introducción de la maquinaria, el proceso capitalista de producción deja de ser una organización solo formal del trabajo y pasa a convertirse en un modo de producción propiamente dicho, ¿no? En el sentido de que ahora, mediante esta introducción, quedan ratificadas las relaciones de producción ya no solo por vía del mando gerencial, sino gracias a una mediación tecnológica o cósica, podríamos decir, ¿no? A este proceso Marx lo denomina subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, ¿no? Y el antagonismo entre clases no se define ya entonces solamente por la integración de la clase trabajadora al proceso de explotación, sino por la expulsión de tal clase, la expulsión relativa, ¿no? Y oscilante además, ¿no? Pero por la expulsión de tal clase por vía de la introducción de la maquinaria, por el desplazamiento relativo y ondulatorio, vamos a decirlo así, de la clase por la maquinaria, ¿no? Entonces la clase obrera no se enfrenta entonces simplemente con la clase capitalista, sino con el capital objetivado y cosificado en la forma de capital constante, ¿no? Esta doble forma de antagonismo es la que define al capitalismo como un modo de producción, ¿no? Finalmente queda también de relieve una tendencia secular en el incremento del componente constante del capital en relación con su componente variable, ¿no? Ya sea por la intensificación del trabajo como por la sustitución del mismo en virtud de la introducción de la maquinaria, ¿no? A este fenómeno se refiere Marx con el incremento en la composición orgánica del capital, ¿no? Esta composición es simplemente la relación proporcional entre el capital constante respecto del variable y se dice que incrementa cuando se incrementa el componente constante de esta relación de capital, ¿no? La idea entonces es que mediante el incremento de la productividad inducido por el método relativo de producción de plusvalor, se incrementa también la composición orgánica, con lo que se incrementa también la tasa del plusvalor. Sin embargo, como ya vimos, la masa del plusvalor depende también del número de obreros, es decir, del tamaño del capital variable, con lo que una composición orgánica cuyo incremento suponga una relación en el capital variable puede acarrear una reducción en la masa de plusvalor a largo plazo, ¿no? Y esto puede traducirse o podría traducirse en una reducción relativa de la tasa de ganancia a pesar del constante incremento de la tasa de plusvalor, ¿no? Recordemos que la tasa de ganancia es la proporción entre la masa de plusvalor y la suma del capital constante y del variable, ¿no? De modo que el incremento de la composición orgánica no solo debe arrastrar una disminución relativa del capital variable, sino, y debido justamente a esto, una contracción de la proporción que la masa del plusvalor guarda con todo el adelanto del capital y por lo tanto debe conllevar una caída de la tasa de ganancia a largo plazo, y esto a pesar de que la tasa y la masa del plusvalor mantengan, diríamos, un trayecto ascendente, ¿no? Esto que toca en esta parte del texto está en relación también con lo que Marx va a tocar o con el tema que Marx va a abordar en el libro tercero y que es parte de su teoría de la crisis y la teoría central, digamos, de la ley del movimiento capitalista
en tanto dicho movimiento tiende de suyo a su propia crisis, ¿no? Y bueno, yo con esto termino. Si tienen dudas o comentarios, háganmelo saber por favor. Y no olviden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.